Los pronósticos sobre el recorte de las tasas de interés que traerían cierto alivio a los estadounidenses con deudas muy altas podría sufrir un revés. Algunos funcionarios de la Reserva Federal que fijan las tasas están considerando mantener los tipos por encima del 5% este año, lo que implicaría uno o ningún recorte de tasas según las nuevas proyecciones económicas de la última reunión de la Fed. ¿Cuál es el riesgo para la economía de mantener las altas tasas y cómo afectaría a los consumidores? Lo analizamos. Y para ello saludamos y damos la bienvenida a Isaac Cohen, consultor internacional en economía y finanzas y presidente y CEO de Inverway, quien se encuentra con nosotros. Isaac, un gusto tenerte nuevamente aquí en CNN Dinero. Comencemos explicando qué pasó, que se preveía que hubiese al menos una baja de tasas y ahora eso se pone en duda. ¿Qué cambió? Encantado, Iván. Las últimas proyecciones de la reunión de mercado abierto de la Reserva Federal en Washington la semana pasada no dijeron con certeza cuántas rebajas podrían haber, pero están considerando la posibilidad de que sean entre 2 y 3. Ahora, el asunto es que todo esto depende de los datos. Y los datos en este caso están señalando de que a lo mejor no es conveniente bajar la tasa porque en enero y febrero la inflación repuntó hacia arriba en contra de la tendencia que había tenido durante la segunda mitad del año pasado. Y eso, yo diría, generó cautela en la Reserva Federal, porque como lo reconoció el propio presidente Jerome Powell, lo que quieren es tener un poco de más confianza de que la tendencia sea hacia abajo, que continúe la tendencia hacia abajo con el propósito de ver si pueden, en lo que queda de este año, todavía hacer 2 o 3 rebajas en la tasa de interés. Pero todo depende de los datos. ¿Qué ha pasado en la economía de los Estados Unidos para que la inflación haya pegado este rebote y que vuelva a ser un tema en lo cual se vuelva a mirar? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó? Bueno, hay varios factores que están afectando. Todas las actividades sensibles a la tasa de interés se han retraído y, por ejemplo, la vivienda está teniendo muchas dificultades, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito, y todo eso está impidiendo, por así decir, que la economía reaccione ante las medidas de la Reserva Federal. Pero la esperanza es que los otros renglones que han podido bajar ayuden a mantener la inflación baja. Hubo una alza en los combustibles, por ejemplo, en este año. Y los combustibles siempre tienen una influencia muy esparcida en la economía. Entonces, hubo ciertos factores que movieron la inflación hacia arriba y eso hizo que la Reserva Federal se pusiera más cautelosa. Hablemos de los posibles escenarios. ¿Qué puede pasar en la economía de los Estados Unidos si finalmente las tasas no se mueven y se quedan así este año? ¿Qué se avisora para la economía con este nivel de tasa? Bueno, el presidente Powell en la conferencia de prensa posterior a la reunión reconoció de que en este momento se encuentran realmente al filo de la navaja. O sea, si suben, si mantienen las tasas muy altas, pueden causar una recesión. O si no, si las bajan demasiado, pueden volver a traer la inflación. Entonces, o aprietan, tienen que ser muy cuidadosos en el sentido de no apretar mucho ni aflojar demasiado. Y ahí estamos. Y por eso es que el mensaje de esta última reunión fue: necesitamos tener más confianza de que la tendencia de la inflación es hacia abajo. Y los datos son los que van a decir eso. Por eso estamos pendientes, será para la próxima reunión de la Reserva Federal a fines de abril y comienzos de mayo, 30 de abril y 1 de mayo, que se debe dar la próxima reunión. Recién hablábamos de la situación un poco más macro, pero metámonos en cómo impacta esto en el ciudadano de a pie. ¿Qué pasa para los estadounidenses que tienen deudas si la tasa no baja? ¿Cómo los impacta a ellos este nivel de tasa y que se mantenga constante? Bueno, el golpe es muy fuerte.
especialmente, por ejemplo, el endeudamiento en la tarjeta de crédito se está volviendo muy difícil. Hay que tener mucho cuidado con el endeudamiento en la tarjeta porque esos intereses son movibles. Entonces se mueven conforme se mueve el resto de las tasas. Y ahí hay un indicador de que hay que tener cuidado. La actividad que se ha deprimido más, podría yo decir, es la vivienda. La vivienda, lo que está pasando es que las personas que tienen una hipoteca pactada antes de la pandemia, a 3%, por ejemplo, ahora resulta de que si quieren vender su casa y comprar una nueva, tienen que pagar una hipoteca de alrededor de 7%. O sea, si una persona pagaba $600 al mes de hipoteca y ahora quiere comprar una casa nueva, tiene que pagar 700, más el doble. Tiene que pagar $1,200 de hipoteca. Y eso hace que el mercado de la vivienda se haya deprimido considerablemente. Entonces, esos son los sectores. Y los automóviles, por ejemplo. Los automóviles están los préstamos para automóviles están muy altos y eso hace que las personas dejen de cambiar el auto y el mercado se ha deprimido también. Entonces yo diría que todos los sectores sensibles a la tasa de interés son los que han sufrido más. Hablando justamente de lo difícil que es navegar entre esto de o sube la inflación o tenemos un problema de recesión. ¿Cuán cerca está Estados Unidos de una recesión si algo no se mueve? Digamos, ¿cuál es el fantasma más cercano, la inflación o la recesión? Bueno, es precisamente lo que el presidente de la Reserva Federal trataba de decir, que este es el momento en el que se pueden ir de un lado o del otro, porque lograron reducir la inflación. Estábamos hablando de que había alrededor de 9% hace más de un año, y estamos ahora en alrededor de 3%, pero todavía lejos de la meta de 2% que se ha fijado la Reserva Federal. Entonces, como muy bien lo dijo el presidente, está llegando el momento de que si se mueven demasiado hacia un lado o hacia el otro, van a causar recesión o inflación. Y ahí estamos. Es un momento muy crítico en la política monetaria de Estados Unidos, en donde hay que tomar una decisión de si abandonar la política restrictiva que se ha mantenido hasta ahora. Isaac, gracias por estar con nosotros. Como siempre, un gusto tenerte aquí en el programa. Era Isaac Cohen, analista y consultor de economía y finanzas, quien nos acompañaba desde Washington. Igualmente, Iván. Gracias.